Si el reino de Dios es un reino eterno, ¿por qué Cristo reinará solamente 1000 años? Vamos a analizar. Sean todos bienvenidos. Les saluda Juan Espinosa. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les interese este tema. Parte de mi inquietud. Dice, tu reino es reino eterno. Tu señorío permanece por todas las generaciones. Salmo 145, versículo 13. Entonces, mis hermanos, ahora lo que vamos a ver es un pasaje de Apocalipsis 20, versículo 6, a continuación, para analizar uno de muchos versículos de la Biblia donde hace mención que Cristo reinará 1000 años. Entonces, veamos Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad o poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está. Entonces veamos ahí, ¿verdad? Que dice 1000 años, pero el reino de Dios es eterno. ¿Cómo explicar eso? Bienvenidos, vamos a analizarlo. Ok, mis amigos, bueno, entonces espero les interese un poco el tema. Es parte de lo que me interesa a mí. Entonces me interesa, lo estudio, lo analizo. Y aunque hay muchísima información al respecto, pues es un poco realmente de lo mucho que hay en la Biblia. Y entonces, así como este tema, hay muchos temas, bueno, casi la mayoría, podríamos decir que siempre hay pasajes interesantes que uno puede analizar, y porque hay a veces unas aparentes contradicciones que, aclarando, la Biblia nunca tiene contradicciones. Sencillamente hay malos entendidos, si los hay. Este tema no es la excepción, pero ¿hay respuesta bíblica? Sí la hay, claro que sí. Entonces vamos a considerar que el pueblo de Israel en su momento tenían a un rey que era Jehová Dios, ¿verdad? Pero en su momento ellos también dijeron, bueno, las demás naciones tienen reyes, así que le piden a Dios un rey humano como las naciones. Dios les permite, pero les advierte también de que ellos iban a tener consecuencias, que no iba a ser fácil, que los iban a de alguna manera a batallar con un rey humano. Tomaron el riesgo y ahí el resultado de que ninguno de los reyes que existieron en el pueblo de Israel, tan pronto pasó un poco de tiempo, se dividieron el reino, ¿no? Recuerdan que hubieron el reino del norte, el reino del sur, pero Dios contaba con una línea, el linaje de David, como el reino, ¿verdad? El reino del cual él había decidido que así fuera, ¿verdad? Parte de lo que les dijo. Entonces tenemos que Dios elige a un rey que iba a rescatarnos, e iba a darnos la oportunidad de acercarnos a él, hablando de Cristo Jesús, reemplazando de algún modo, digamos, al linaje de David o al rey David, porque en su momento se le puso una pausa mediante el reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces aquí el punto, ¿verdad?, que vamos a analizar es de que, como les digo, la Biblia menciona muchas veces que Cristo reinará por 1000 años y hace mención en varias ocasiones, pero por dar un ejemplo que la Biblia menciona, en Daniel, por ejemplo, una profecía del capítulo 2, que Dios le revela el sueño a un rey Nabucodonosor, y en el versículo 44 dice que cuando se termine esa profecía, ¿verdad?, al final de los tiempos, el Dios del cielo establecerá o cortará un monte, pondrá un monte que llenará toda la tierra, y su reino no será pasado a nadie, será un reino eterno. Entonces, así como el versículo 44 del capítulo 2, hay varios pasajes que hacen mención al reino eterno. No es el único que hay de eso. Les digo, tanto de como el reino eterno, como que Cristo reinará 1000 años. Entonces lo que vamos a investigar, o lo que vamos a analizar, es qué va a pasar después de los 1000 años, porque Cristo se le dijo que reinaría 1000 años, ¿verdad? Y reiteradas ocasiones, de igual manera, se habla de que el reino será eterno. Entonces, para no aburrirlos mucho y analizar algunos de los pasajes, tenemos aquí, por ejemplo, un pasaje del apóstol Pablo,
donde el apóstol Pablo habla en algunos versículos en la primera carta de Corintios, que es la que vamos a analizar en esta ocasión. Primera carta de Corintios, el capítulo 15, vamos a ver, por ejemplo, algunos versículos varios de esa primera carta. Entonces, iniciando el versículo 24, dice de la siguiente manera: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Notemos esta primera parte del versículo 24. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Hablando de Cristo, ¿verdad? Cuando entregue el reino a su Dios y Padre. Entonces aquí lo primero que nos está diciendo el versículo 24 es de que Cristo va a entregar ese reino. Entonces Él va a reinar por 1000 años, pero después de esos 1000 años, el reinado o ese reino no va a tener fin, obviamente, como ya lo dice la Biblia. Entonces la explicación aquí es de que va a pasar a manos del Padre el reino. Por eso es que no va a tener fin, por eso es que es un reino sin fin. Entonces dice el versículo 25, dice: porque preciso es que Él reine, hablando de Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿verdad? Entonces tiene una labor que cumplir durante los 1000 años, y dice hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies, y Dios le ha dado 1000 años, ¿verdad? Para que reine y controle toda esta situación. Versículo 26, dice el postrer enemigo que será después destruido es la muerte, el último enemigo. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando se dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa, es decir, que hay una excepción, ¿verdad? Que no está incluido, ¿verdad?, aquel que le sujetó a Él las cosas. Ahora bien, el versículo 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, entonces esa es la razón, ¿verdad? Porque el Cristo va a entregarle nuevamente el reino a su Padre. Continúa ese legado, ese reino en el poder de Dios, pero ahora en control del Padre. Y el mismo Hijo se sujetará, como ahí lo dice claramente el versículo 28. Entonces aquí, ¿verdad?, no hay ninguna contradicción. Sencillamente es el reino eterno de Dios Padre, otorgándole al Hijo, a Cristo en este caso, a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, que reine por 1000 años. Y entonces, ¿verdad?, esa es la respuesta que yo pude encontrar bíblicamente. Y bueno, espero que les haya interesado esta información y que les sirva, ¿verdad?, de alguna manera estos datos, estos versículos. Hay mucha más información, pero bueno, es parte de lo que estudio, de lo que me gusta estudiar y analizar. Bueno, vamos a, si gustan, ¿verdad?, darle un repaso breve a los versículos que estamos leyendo del mismo 1 Corintios 15, pero vamos a ver el versículo 24. Darle un repaso, ¿verdad?, como para decir, bueno, leámoslo con cuidado y nos demos cuenta de eso. Y es bueno revisarlo en varias versiones bíblicas si consideramos. Veamos. 1 Corintios 15, 24 al 27. Vamos a ver, ya miramos ahí. Entonces, veamos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que, o sea, hay un tiempo límite. Precisamente son los 1000 años, ¿verdad? Versículo 25, hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. El postrer, es decir, el último enemigo será destruido, es la muerte. Porque todas las cosas Dios las sujetó a Él bajo sus pies. Y cuando dice todas, no incluía al Padre, obviamente no.
¿verdad? Ahí lo dice claramente. Se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Por eso es de que luego que entonces el Padre reine, entonces ya él se sujetará al Padre. Entonces ya seremos, digamos, hermanos en Cristo o hermanos de Cristo, teniendo un mismo Dios en común, ¿verdad? Entonces hay un pasaje del apóstol Pablo que dice: al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Es interesante todo lo que uno puede aprender, analizar en la Biblia. Así que muchísimas gracias por su valioso tiempo. Le agradezco mucho. Espero les sirva esta información y nos escucharemos en una próxima ocasión. Bendiciones y hasta luego. Gracias a todos, a todas las personas. Bendiciones.